Y así con esta presentación les decimos que es un verdadero placer presentar este espacio llamado Ruta Nacional Malvinas. Este es nuestro aporte para mantener viva la memoria de quienes dieron la vida por la recuperación de nuestras islas australes. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires porque allí en Berazategui nos está esperando para hacer esta Ruta Nacional Malvinas nuestro amigo Rubén Russo. Hola Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Una noche muy fresca aquí en Neuquén, con mucha humedad además, pero una luna maravillosa que nos está acompañando. 4 grados nada más de temperatura. Sí, acá bastante bravo también y se vienen unos días con temperaturas a cero, así Sí, que va a estar complicado, sí. Está nevando en la cordillera, así que, bueno, todo este frío va para allí también, para el este de nuestro país. tal cual. Bueno, Rubén, ¿qué vamos a tener hoy en esta Ruta Nacional Malvinas? Bueno, hoy vamos a estar hablando nuevamente con Eduardo Rotondo, corresponsal de guerra, reportero gráfico que cubrió el conflicto de Malvinas Sí. el único, hasta el momento de la rendición. Estuvimos charlando con Eduardo en el primer programa de este año, hablando del conflicto, su desempeño y escuchando todo lo que él tenía para decir de primera mano, porque él lo había vivido todo. Y ahora, como yo sé que Eduardo, digamos, tiene mucho para decir y está comprometido con esto desde siempre, le propuse que pudiésemos ver, analizar un poco el post-Malvinas, ¿no? Desde cómo fue, digamos, el uso de la información, cómo fue el uso de la información que él Ujú. daba a través de sus fotografías y de sus videos, qué era lo que nosotros nos llegaba acá digamos, y todo el proceso de desmovilización que hubo desde ese tiempo o quizá que sigue habiendo, como para poder entender, por así decirlo, que digamos que nuestros excombatientes todavía siguen Ujú. combatiendo de esta manera el olvido Claro. y que ellos mismos fueron los que se pusieron al hombro esta mochila de dar a conocer qué era lo que había pasado para mostrar y para que verdaderamente no se los olvide. Así que Claro. vamos a estar tocando un poquitito todos esos temas. ¿Ya lo tenemos conectado, Eduardo? Si a vos te parece, ya lo tenemos conectado, está por la plataforma Zoom, le damos las muy buenas noches, un gusto muy grande volver a tenerlo en nuestro espacio, Eduardo Rotondo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, con muchas ganas de poder charlar de estos temas con usted. Sabe que en este espacio, Ruta Nacional Malvinas, como lo decíamos en la presentación, es nuestro aporte para mantener viva la memoria de Malvinas. Ujú. ¿Mm? Bueno, Hola, eso Eduardo, es buenas noches. importante, así que, ¿Rubén? Sí, buenas noches, Eduardo, ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bueno, bien? agradecerle que se haya puesto a disposición esta segunda vez, con muchas ganas también de escucharlo. Y un poco lo que decía recién, me gustaría, en líneas generales, hablar un poco sobre la desmovilización, lo que usted tiene como opinión al respecto, pero empezando un poco porque nos cuenten cómo era, como tal vez empezar a entender un poquitito mejor el uso de la información, sobre todo de la que era enviada en este caso por usted, y cómo era utilizada acá, y qué pasó con un poco con toda esa información posguerra. Bueno, a ver, el material yo lo mandaba con los pilotos de Hércules. Cada vez que llegaba un piloto de Hércules, me entregaba
un bolso marrón donde traía cassette de videos vírgenes y rollos de película, y yo le entregaba el material ya grabado y los rollos con las fotografías. De ahí iban a Buenos Aires, el video iba directamente, una vez que lo autorizaban, a Estados Unidos, a la cadena de televisión norteamericana, y las fotografías en teoría iban para Revista Gente. Lo que no sabíamos era qué pasaba con el material. Sí sabía que el material que iba a Estados Unidos se emitía, y que luego los ingleses lo podían ver, así que tenía que tener mucho cuidado con lo que estaba filmando, grabando, porque podía llegar, si hacía planos muy abiertos, a delatar posiciones o algún tipo de armamento. O sea que lo que siempre traté de hacer fue mostrar el espíritu de los soldados, que era lo que más me importaba a mí, para que ellos se dieran cuenta de que no estaban asustados y que no eran unos indios con plumitas, como había dicho la ministra Margaret Thatcher. Más allá de eso que usted contaba, que me parece que tiene cierta lógica por el tema del uso de la información, usted estando allá, ¿tenía algún tipo de filtro en el material? O sea, antes de que saliera, aunque sea por sus manos, digamos, ¿era visto por alguna persona y decía esto sí, esto no? Y si era así, ¿qué era lo que no se le permitía? Bueno, resulta ser que nos habían puesto un capitán, Rodríguez Mayo, nosotros le llamábamos el interventor. En aquella época, acuérdense que en los canales de televisión, en cada canal había un interventor. Y a la noche, cuando volvíamos de grabar, no podía chequear las fotos, pero sí chequeaba el material de video, que era lo más importante. Así que los primeros días chequeaba el material y decía, esto no, hay que borrarlo. Y lo mismo ocurría con Triqui Lamera, que era el camarógrafo de ATC, y así nos tuvo como 4 o 5 días. La cuestión era que si borrábamos algo del video, después la cinta se quedaba sin pulso y el material que seguía a continuación se borraba, no se podía utilizar. Así que al quinto día de revisarnos el material y decirnos esto hay que borrarlo o esto hay que borrarlo, bueno, con la Mela le dijimos, mire, si no nos dice exactamente cuál es el motivo por el cual borramos el material, no vamos a seguir trabajando, porque la verdad, estar todo el día en el campo y venir acá y que usted nos borre el material, entonces nos dijo, miren muchachos, pasa lo siguiente, ustedes cuando hacen un reportaje o graban un audio, la persona a la quien graba dice, soy fulano de tal, del regimiento 7, estamos acá en los montes tal, dice, y eso es información. Dice, así que si cambian eso, yo no les borro más el material. Así que a partir de ese día, cuando hacíamos un reportaje, por supuesto le pedíamos antes al reporteado que dijera desde algún lugar de Puerto Argentino, Islas Malvinas, y con eso zafábamos. Y así fue, así ocurrió. A partir de ese día no nos censuró más. En el caso de las fotografías era diferente, porque por ejemplo la gente de Tela eh, hacía las fotografías en blanco y negro, revelaban los rollos allá y luego lo mandaban por teletipo. Al general Menéndez mucho no le gustaba lo que estaban fotografiando, así que les incautó la teletipo, aunque los dejó seguir trabajando. En el caso mío, después de que comenzó la guerra, la agencia me llama y me dice, mira, el material de fotografías lo va a comprar la revista Gente. Pero no sabíamos si el material salía o no salía, porque no recibíamos ni siquiera los diarios. Entonces, uno sacaba las fotos, las enviaba, pero no sabía si realmente se publicaban o no.
a tal punto que cuando volví de Malvinas, eh, me estaban esperando en Comodoro Rivadavia, por supuesto, me llevaron en un avión a Buenos Aires y al primer lugar que fuimos fue, bueno, a el Hotel Sheraton a entregar el material del 13, el 14 y el 15, y después de ahí fuimos a Editorial Atlántida, a la revista Gente. Mientras estaba esperando, me dieron las revistas anteriores y cuando yo vi la tapa, me quería morir. Primero porque las fotos no eran lo que yo había sacado en Malvinas, sino que eran fotos de Comodoro Rivadavia y de Río Gallegos. Y segundo porque decía, estamos ganando, seguimos ganando. Y entonces me dio mucha desesperación porque, a ver, el material que yo llevaba del final era algo totalmente distinto a lo que se estaba publicando hasta ese momento. Así que, como en ese momento podía tener el poder de decidir, más allá de ser empleado de una agencia de noticias, si el material lo iba a entregar o no, dije que yo el material no lo entregaba si la revista no cambiaba los títulos de sus tapas. Así que Ed- bueno, esos 3 días en que salió la revista con las fotografías, pusieron La guerra que no vimos, La guerra final, y en el último creo que pusieron, había comida, había medicamentos, había ropa y todo lo demás. O sea que uno esperaba encontrarse con una cosa y se encontró con otra. Aparte, debo comentarles que cuando llegué a Comodoro Rivadavia, en el sur, se seguía todavía viviendo la guerra de Malvinas. Y cuando llegué a Capital, a Buenos Aires, la gente ya estaba pensando en el Mundial de Fútbol. Se había olvidado de mm. lo que había ocurrido en Malvinas. Eduardo, ¿y las fotos que se publicaban con los títulos de Estamos ganando, esas le incluían el crédito suyo a la foto o no? No, no No. porque no era Ah, mía. O sea, cada tanto por ahí ponían en el interior alguna fotografía como, por ejemplo, un enfermero corriendo con una camilla o una cosa de esas, y entonces ahí sí. Y después en el especial creo que debe haber salido el 20 de junio, me hicieron un reportaje y a página completa pusieron la fotografía mía del 14 que estoy por única vez con el casco de corresponsal de guerra. ujú. Y me hicieron una nota donde yo conté lo que encontré un país que parecía que no había vivido la guerra. Así que bueno, a partir de ese momento traté de seguir eh, malvinizando, aunque era muy difícil. Los primeros años fue muy difícil hablar de Malvinas. No, lamentablemente no podía mostrar el material de video porque era exclusividad de la cadena norteamericana, pero al otro año, al ver la impotencia en poder hablar, porque no les interesaba ni a los canales ni a nadie, le pedí a Fernando Manizas, que era el productor de la cadena norteamericana, si no me permitía hacer un documental solamente para Argentina. Era la época en que estaban los videoclubs, así que les dije, miren, yo hago un documental y solamente se va a alquilar en los videoclubs. Así que bueno, hice un documental eh, que se llamó Alerta Roja. Tuve la suerte de poder encontrar a un montón de soldados que todavía estaban con el pelito corto y hacerle el reportaje a cada uno de ellos. Hasta tengo hecho un reportaje a un soldado que estaba con el uniforme del colegio militar, era cadete del primer año del colegio militar. Había vuelto al continente y se había anotado en el colegio militar. Sé que siguió la carrera y que llegó hasta coronel o teniente coronel. Es decir que, Eduardo, la desmalvinización comenzó al día siguiente de la rendición de las tropas argentinas, prácticamente, porque los medios de comunicación
hicieron mutis por el foro, ¿no? Sí, sí, fue así, fue así. O sea, cuando yo llegué el 18 en el Iriza y me encontré con esa situación, que salvo en el sur, donde la gente recibía a los barcos hospitales y después a los barcos que trajeron al resto de los soldados, después en el resto del país como que no hubiera ocurrido nada y se hablaba más del Mundial de Fútbol que de los soldados. Eduardo, de personas que haya conocido en el conflicto y que le hayan tal vez comentado, por qué hayan continuado en la fuerza, porque ya eran tal vez miembros de las Fuerzas Armadas, este, ahí también se produce, me parece, o por lo que se cuenta, un gran silencio. Esto es así, lo pudo corroborar con dichos de personas que continuaban en la fuerza después del conflicto. Sí, inclusive cuando volvieron los soldados, no sé si ocurrió lo mismo con los oficiales y oficiales, se les hizo firmar un papel de, bueno, de Confidencialidad. Ujú. confidencialidad Sí, y donde no podían contar lo que había ocurrido en la isla o lo que habían vivido en la isla, y que por 2 años, por 10 años no podían hablar del tema. Por supuesto que lo filmaron, pero los soldados igualmente, algunos se atrevieron y salieron cuando fueron a sus provincias, salieron en programas de radio, televisión casi no quería tocar el tema, pero la radio sí, y entonces salían por radio contando sus experiencias en las islas. O sea, yo creo que desde el 15 de junio en adelante hubo una desmalvinización. Por eso es que lo que amamos la causa, seguimos día a día tratando de inculcar a la gente, de mostrarle a la gente, a la nueva juventud, lo que fue la guerra de Malvinas. Y están más interesados los jóvenes de ahora que los ujú, jóvenes de aquella claro. época. Eduardo, ¿cómo fue su relación con los periodistas o los pocos periodistas que escribían desde las islas y que después, bueno, usted veía los títulos, ¿no? Como que estamos ganando o que los chicos que mandamos a Malvinas van a venir más gorditos y están comiendo bien. Bueno, el problema es el siguiente. Los dos medios que quedaron después del 1 de mayo, que fue el primer ataque, donde Menéndez dio la orden de que no entraban más ningún medio de prensa, era la gente de Telam y la gente de ATC. Y yo que trabajaba para un medio extranjero, mi profesión era camarógrafo y bueno, pero se me sumó lo de fotografía, a tal punto que en la isla tuve que comprar una segunda cámara porque la cámara que yo tenía era una cámara con un teleobjetivo y necesitaba una cámara con un lente normal, porque si no, había fotos que me las perdía. Eh, Creo que los dos medios estatales se manejaban en función de lo que le estaban pidiendo desde donde ellos pertenecían. Y en mi caso, en video no podían decir nada porque no lo veían, más allá de chequear si yo realmente en el material de video eh, mostraba algún lugar, como por ejemplo donde estaban instalados los Tiger Cat o cuando llegaron los cañones Sosman, donde habían sido puestos los cañones Sosman. Y por supuesto que todo eso yo lo trataba de evitar porque sabía que me lo iban a censurar. Así que bueno, entonces esa fue la manera de trabajar. Ahora, eh, no puedo hablar de los medios oficiales porque justamente trabajaban para eso, para el Estado. Ujú. Y entonces yo creo que manejaban la información de una manera distinta que la mía. Yo, es más, ni siquiera vivía en Buenos Aires cuando estaba por empezar la guerra. Yo hacía 4 años que estaba en Costa Rica viviendo y cubriendo toda la guerra de Nicaragua, El Salvador.
y de Guatemala, y me llaman el 28 de marzo y me dice, mira, tenés que venir a la Argentina porque te vamos a mandar a otro lugar. A mí me llamó la atención. Bueno, viajé para Buenos Aires y el 2 de abril cuando comenzó la recuperación de las islas me dijeron, bueno, ahora ya sabes para qué te llamamos, vas a ir a Malvinas. Y bueno, y así fue como viajé 3 veces a Malvinas y la última me quedé definitivamente hasta el final, hasta el 15, en realidad, donde me escapé porque los ingleses me estaban buscando para sacar el material que yo había logrado el 14 de junio. El camarógrafo de ellos, de la BBC de Londres, no venía en primera línea, así que no pudo filmar nada de lo que pasó el 14 de la tarde. Ahí estamos viendo, estamos compartiendo parte del documental, Eduardo. Ujú. Alerta Rojo. Bueno, Eh, lo que pasa sí. es que, a ver, este documental era un poco explicativo de todo lo que estaba pasando en la isla y lo que estaba ocurriendo en el continente. En realidad, la parte más importante de este documental son los últimos 15 o 20 minutos donde está el material que nadie vio. Este, por ejemplo, es uno de los tantos soldados que reporté y se nota eh, que tienen 19 años y que traen toda la guerra en sus espaldas. Ninguno de los reporteados se quejó, por el contrario, contaron cada uno su experiencia y lo que cada uno vivió, que era totalmente distinto a lo que había vivido el otro por las posiciones en que estaban. Eduardo, voy a decir tal vez un pensamiento en voz alta. Pensaba cuando hablábamos recién del comienzo de la desmalvinización y del silencio de los militares, digamos que hasta suena con cierta lógica, ¿no? Porque eran los encargados, los responsables de llevar una guerra adelante, una guerra que era para lo que todo militar se prepara toda su vida para estar en ese momento entrenado y capacitado para desarrollarse, y esa guerra se pierde. Entonces, digo, con cierta lógica se puede entender ese silencio. Ahora bien, eso produce, digamos, digamos, la baja al poco tiempo de todo lo que es la Junta Militar, empieza nuevamente la democracia, pero pareciera que la vuelta a la democracia, ni el nuevo poder político, la desmalvinización parara. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Lo que ocurre es que, a ver, hay que separar dos cosas. Una era la oficialidad joven que estaba en Malvinas y los oficiales hasta llegar a coronel que estaban en las islas, que por supuesto el 14 de junio muchos de ellos querían seguir combatiendo. Es más, se iban a reunir con el coronel Cheñeldín para que tomara cargo, ¿sí? Y se quedaran ellos solos combatiendo y mandaran a los soldados a retaguardia. Y bueno, el coronel dijo que lamentablemente su educación no le permitía saltar los escalafones, que sí lo podía hacer, pero que lo dejaba a criterio de los oficiales. Lo que la gente no sabe es que no se combatió nada más que contra los ingleses, se combatió contra toda la OTAN y se mantuvo la isla durante 74 días. Este, por ejemplo, es el soldado que después se metió como cadete y terminó la carrera militar. Ahora, el combate en Malvinas fue un combate donde los mismos ingleses se asombraron porque Margaret Thatcher había dicho, mire, yo hablé 20 años después con el coronel
Julian Thompson, que es el que escribió el libro No Picnic. Y le pregunté por qué había puesto ese título, si no es un título para nada europeo o británico. Me dijo, mira, yo estaba con mi regimiento, no sé si me dijo en Angola o algo así, y me manda a llamar la primera ministra y cuando llego me dice, mira, tenés que ir a la Falkland, que estos indios se les ocurrió tomar las islas. Vos que sos un profesional, vas a ir, vas a tirar unos cuantos tiros y en 3 días se van a rendir. Bueno, resulta que él mismo me cuenta que no fueron 3 días, que más de una vez tuvo que estar con su regimiento con la cabeza metida en el barro porque los soldados no querían entregarse y disparaban. Y en cuanto a lo de los indios, estaba uno de los curas que llevaba una plumita en el casco justamente para hacer ver de que de indios no tenían nada. Y, digamos, de todos estos años desde democracia hasta estos días, eh, ¿usted sintió que esto se podía empezar a revertir de alguna manera? O sea, me refiero al tema de que Malvinas tuviese tal vez un rol un poquito más importante que al que que al que no le habían dado en tiempos anteriores. No, yo creo que no, que nunca en ningún momento se trató de recuperar el honor que se había conseguido en las islas y que los mismos ingleses habían reconocido. Eh, la prueba está, por ejemplo, que yo esperaba para estos 40 años que el gobierno de turno llevara la mayor cantidad de soldados y tropas a la Avenida del Libertador y los hiciera desfilar y soñaba con que, por ejemplo, 3 aviones sobrevolaran mientras los soldados caminaban y tiraran humo para hacer la bandera argentina. Y ustedes vieron lo que pasó, eran 40 años. Bueno, eso pasó en los 30, en los 20, en los 10, no les interesó nada. Cambió todo, pero no cambió nada. Y los soldados los primeros 10 años sufrieron mucho, porque son los que se llevaron la peor parte. Creo que la parte de suboficiales y oficiales también, porque después fueron relegados en sus puestos y no se los ascendió. Muchos de ellos creo que no llegaron a la categoría máxima que daba su grado de oficial o de suboficial. Y entonces, ¿qué pasa? Creo que los mismos soldados empezaron a malvinizar lo que la gente no quería que ocurriera, que era esto. A ver, el soldado no muere en combate, sino muere cuando la gente lo olvida. Y son de las cosas que los soldados lo sabían y por eso muchos de ellos empezaron a publicar, a sacar libros, a dar reportajes. En mi caso, bueno, yo vengo bregando Malvinas desde el 18 de junio, nunca paré. Cuando me jubilé me vine a vivir a la costa y durante 8 años hice un programa que se llamaba Malvinas, Historiadores y Traidores, y lo tuve que dejar porque me agarró una CB. Por ejemplo, en esta parte del video pasan los soldados y no arrastran los pies, vienen caminando bien, y yo les grito, ¡viva la patria, carajo! Y me responde. Entonces, esto demostraba, son los soldados que vienen ahora atrás. Esto demostraba de que todavía ellos querían seguir combatiendo. Es más, se había decretado el cese del fuego y los soldados seguían disparando. Tenían que ir sus jefes a decirles no disparen más porque hay un cese del fuego. Y yo creo que, bueno, esa desmalvinización hizo que muchos de ellos se quitaran la vida prematuramente, otros que sufrieran enfermedades que quizás en la edad que sufrieron las enfermedades no tenían que haber ocurrido.
se los atendió de estrés postraumático después de 15 años, cuando se los atendía nada más que por estrés, y el estrés postraumático de guerra es algo totalmente distinto. Ahí están levantando la mano, contestando Ujú. lo que yo les gritaba. Y entonces todo ese tipo de cosas fue calando en cada uno de los soldados, de los oficiales y de los oficiales. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estos eran contra los que estábamos luchando, por eso que yo decía que no luchábamos solamente contra el ejército británico, luchábamos contra toda la OTAN, Claro. ¿sí? Y entonces ellos mismos respetaron a los soldados a tal punto que creo que hay una foto que saqué. Esto es el 14, donde me están preguntando dónde queda Puerto Argentino y le digo, eso es Puerto Argentino. Y hacen un gesto como diciendo, como esto es Puerto Argentino. O sea, ellos esperaban encontrar una ciudad más grande y no un pueblo como era Claro. Puerto Argentino. Y el 15 saco una fotografía que para mí es emblemática y es la foto que más quiero, porque por un lado de la vereda vienen los soldados con su oficial todavía armados, y del otro lado de la vereda vienen los ingleses también armados. Lo único que los separaba era la calle. Y entonces yo cuando saqué esa foto pensé, eh, pensar que ayer ellos se estaban matando y hoy ellos van unos de un lado y otros del otro lado, y el respeto que existió sobre eso, ¿no? Estos son corresponsales de guerra británicos Ujú. que, a diferencia de los periodistas, eh, ellos tenían un nombre especial para los periodistas, ellos usaban el uniforme militar, sin correaje, por supuesto. Y acá, por ejemplo, festejan, bueno, tienen una botella de whisky en el bolsillo porque ellos no podían creer de que habían ganado la guerra. Es Claro. más, creo que años después Jeremy Moore dijo, si Argentina no se rendía el 14, nosotros lo hacíamos el 21. Así que bueno, ese fue todo el pasar de Malvinas. Y bueno, mientras tenga un halo de vida voy a seguir hablando de Malvinas, porque los soldados se lo merecen y todavía no han sido reconocidos como tienen que ser. Eduardo, Rubén, les Sí. cuento cuestiones de la tecnología. Nos queda muy poco tiempo de la comunicación vía Zoom. Bueno, no, ¿Mm? no, no. Simplemente quería hacerle una pregunta rapidito a Eduardo. Entiendo que no está conforme digamos, con las conmemoraciones que hubo en esta, no, porque siempre parece que lo más importante ocurre a los 10 años, a los 20, a los 30. En este caso a los 40, quizás tenía otra expectativa para conmemorar Malvinas. Sí, yo creo que porque los mismos canales de televisión, cada vez que se cumplían 10 o 20 o 30, o en este caso los 40 años, eran que hacían promociones y salían a buscar a soldados para hacer reportajes, y después el resto de los años se olvidaban. Y lamentablemente es como dije, ¿no? El soldado no muere en el frente de batalla, sino muere cuando la gente lo olvida. Y creo que para mí esa es una frase que nunca la voy a olvidar, porque ellos siguen combatiendo. Y cada vez que se acuestan, siguen peleando su guerra con lo que ellos vivieron en forma particular, cada uno en su pozo. Bueno, Eduardo, nos estamos quedando sin tiempo. Por mi parte, repetirle el agradecimiento por estar otra vez con esta predisposición para volver a charlar sobre Malvinas. Te dejo, Marcelo, con la despedida. Sí, para mí un verdadero placer, un privilegio poder estar charlando con Eduardo, a quien le mando un abrazo enorme y Gracias. le reconozco absolutamente su trabajo. Así que un placer enorme, Eduardo. No, no, no. El placer es mío
porque ustedes están manteniendo viva la causa y eso no tiene precio. Muchísimas gracias. Bueno, Rubén, ahí estamos. Bueno, un gran programa y Sí. volver a escuchar a Eduardo, que es una figura totalmente autorizada para cualquier temática de Malvinas, da un placer porque también aclara un montón de cosas, nos aclara un montón de cosas y bueno, siempre es bueno esto, tenerlo presente. Así que, muchas gracias a Eduardo otra vez. Gracias Marcelo y bueno, ojalá que la audiencia haya gustado. Fue un gran programa, me gustó mucho, me llenó mucho, colmó absolutamente mis expectativas y espero que también las de nuestros teleoyentes. Así que te mando un abrazo grande, Rubén, hasta nuestro próximo Ruta Nacional Malvinas.